Entonces digo, Rothbard es un ejemplo ya de la marginalización de la economía austríaca. El mejor de los austriacos, que para mí es él, es uno de los, por lo menos de la segunda mitad del siglo XX es él, porque Mises ya escribió su gran obra antes, pues es un profesor que pasa toda su vida en una universidad, de secundaria, en un puesto secundario en esa universidad, dando clases por las tardes a aprendices de una escuela de comercio y una cosa muy menor, en un público que no estaba en absoluto interesado en lo que se estaba diciendo. O sea, fue una vida en ese aspecto, hasta que al final de su vida consigue una plaza ya de profesor, o sea, una plaza de profesor titular en la Universidad de Las Vegas, donde después baja Hermann Hoppe y otros autores de esta escuela. Pero digo que su vida no fue una vida fácil en lo académico. Es la vida de una persona que siempre va a contracorriente, siempre está marginalizado y que escribe su gran obra, porque él combina todo. Él entiendo que correctamente no hace fronteras entre las ciencias sociales. Creo que uno de los grandes errores de nuestro tiempo es la departamentalización. Es decir, los profesores estamos agrupados en departamentos de economía, de política, sociología o de derecho, de lo que sea, y no podemos hablar de otra cosa que no sea de lo nuestro. Y solo somos competentes supuestamente para hablar de lo nuestro. Cuando salimos un poco de esa frontera, ya nos critican, usted que sabe de esto, usted que no habla de esto, etcétera. Pues él quiere borrar las fronteras de ciencias sociales y las ve de una forma integrada. Y sobre todo en este libro integra perfectamente lo que es la política, lo que es la economía, incluso lo que es la filosofía política, la filosofía moral, incluso incluye elementos de sociología. Y los integra perfectamente, porque en la vida real esas separaciones que hacemos nosotros son difícilmente hechas. Es muy difícil entender la economía sin entender la política, y es muy difícil entender la política sin entender la economía, y eso es lo que muchos de nuestros colegas no entienden, porque no entienden que está todo, a día de hoy está todo imbricado, está todo mezclado. Lo que llamamos economía son una especie de entes socializados llamados bancos centrales, ministerios de economía o ministerios de comercio que regulan la vida económica, y a su vez la política está muy constreñida por lo que marcan las leyes económicas. De hecho, los gobiernos tienen que ceder muchas veces a hacer lo que les gustaría hacer simplemente porque las leyes económicas se lo impiden, porque arruinan a los países. Y esto lo entienden muy bien. Y de hecho, este libro es un libro que mezcla ambas cosas, política y economía. Digo que la vida de Rothbard fue una vida, fue una vida de activista político, porque él también, a diferencia, por ejemplo, de su maestro, Mises, aquel que conoció en la Universidad de Nueva York, también un poco de casualidad. Mises estaba exiliado en Nueva York después como consecuencia de la Guerra Mundial, que fue perseguido por ser judío, por los nazis, y tuvo que escapar en un viaje así un poco muy curioso. Tuvo que escapar en autobús de los nazis, casi lo pillan, y si lo pillan lo fusilan. No había piedad con él. Y escapó. Llegó a Nueva York sin dinero, allí Henry Hazlitt le buscó unas becas y daba clase en la Universidad de Nueva York, y allí, por casualidad, lo encontró Murray Rothbard en su seminario. Y allí empezó a hablar con él, y empezó a discutir con él, y fue donde él, digamos, adquirió un background austriaco mucho más profundo. Y tuvieron una relación más o menos constante hasta el fin de su vida, pero el propio Rothbard llegó a criticar a su maestro también, por blando. Y así debe ser, así los estudiantes deben corregir a sus maestros cuando se desvían de la ortodoxia. Que Mises defendía así, cositas así, un poquito de Estado y esas cosas así, y decía, no. Corregía al maestro por su método y sus cosas así. Entonces, llevó una vida de activista político. Él osciló. Él estuvo de joven en la derecha más extrema, estaba en el partido de los estados de Thurmond, si no me equivoco mal, de Thurmond. Era un defensor de los derechos de los estados, en el sentido de que defendía la autonomía del sur, eran partidos que defendían la segregación racial, y a Rothbard le gustaba. No porque defendía la segregación racial, sino porque defendía los derechos de los estados. Decía que frente al Estado central era bueno que hubiera estados como Carolina, como Luisiana, como lo que fuera, que le plantaran cara, que no pudiera estar el poder nunca centralizado. Y no le gustaba la segregación racial, obviamente, pero le gustaba la idea que subyacía detrás de aquel principio. Rothbard siempre defendió este tipo de aspectos. Él, por ejemplo, llegó a decir
que la aportación principal de la teoría política española de todos los tiempos eran los fueros. Lo dijo una vez, los fueros tipo Navarro, los fueros viejos de Castilla, los fueros viejos de Galicia, es decir, las leyes viejas que impedían que el Estado frenara. El Estado, antes de tomar una decisión, tenía que consultar fuero por fuero y eso frenaba mucho el poder estatal. Entonces, a él le gustaba mucho aquello. Empezó, repito, de ese partido, después fue un republicano, pues en los años, a finales de los 60 y 70, militó en partidos de izquierda por una cosa muy coherente y que yo en principio no entendía, porque Rothbard nunca cambió de ideas, o sea, evolucionó en algunos puntos, pero nunca cambió en lo sustancial de ideas, pero en cambio su militancia política sí que cambió. Y dicen, ¿cómo puede ser eso? Que una persona pues tan libertaria, tan anarcocapitalista, pues pase de estar un momento en partidos que se situarían en el extremo derecho, de lo que entendemos por derecha de la política, en los años 70 pasa a militar con partidos que están muy próximos a la extrema izquierda y después al final de su vida vaya de nuevo a partidos de derecha. Él, al final de su vida era asesor económico de Pat Buchanan, que era el ala derecha del... Cuando murió, él estaba asesorando a Pat Buchanan, si no recuerdo mal, que era el ala derecha del Partido Republicano. De lo más... ¿Y cómo puede una persona cambiar tanto? Y dicen así, no cambió. Él era coherente. Él era un enemigo del Estado. Y se aliaba en cada momento con los partidos que eran enemigos del Estado. ¿Y por qué, por ejemplo, se alió con este señor? Pues repito, porque él defendía una postura que en el fondo atacaba al Estado. Y en los años 70, ¿por qué se pasa a la izquierda? Se pasa a la izquierda porque en aquel momento es la izquierda que ataca al Estado. Rothbard tenía un punto central en todo su pensamiento. Y el enemigo principal era la guerra. Por eso Rothbard, en buena parte de su pensamiento, que aquí no se trasluce mucho, pero en buena parte de su obra sí, está el aislacionismo. Es decir, que el Estado americano sobre todo, no debe renunciar al imperialismo y debe renunciar a cualquier tipo de guerra externa. Y dicen por qué. Sea en el nombre de la democracia, él se opuso a la Segunda Guerra Mundial. Él se opuso a todas las guerras que hizo Estados Unidos, sistemáticamente a todas, la de Corea, la de Vietnam, la guerra del Golfo, la primera, que fue, y la primera guerra del Golfo, etc. Todas las guerras todas las invasiones que hizo Estados Unidos en países latinoamericanos o en Irán o otros países del mundo. Se opuso sistemáticamente a todas, independientemente de que fueran para una causa o que fueran por otra. Porque él decía, la guerra es la salud del Estado, citando la frase del viejo libertario Randolph Bourne. La guerra es la salud del Estado. Decía, ¿qué es lo que engorda al Estado? ¿Qué es lo que hace fuerte al Estado? La seguridad social no, lo que hace gordo al Estado es la guerra. Entonces hay que atacar la guerra porque es la guerra donde se nutre el Estado. Y atacó sistemáticamente todas las guerras. Y por eso en los años 70 vio que la derecha apoyaba la guerra del Vietnam y él se pasa a la oposición izquierdista contra la guerra de Vietnam. En aquel momento eran ellos los que luchaban contra el Estado, porque veía bien que de esa guerra iba a venir inflación, como vino. Iba a venir gasto social, porque normalmente el gasto social y la política social va al mismo par que las guerras, porque es muy difícil legitimar una guerra si al mismo tiempo no le das algún tipo de dulce o caramelo al pueblo, que fue lo que hizo Lyndon Johnson, al mismo tiempo que invadía Vietnam, instauró la llamada guerra también contra la pobreza, y Rothbard se oponía también a ese tipo de guerras, y que después derivó en inflación y, por ejemplo, en el abandono del oro, en el abandono del patrón oro en el año 71 por Nixon, precisamente como consecuencia de estas derivas de guerra, porque él lo ve muy bien, porque la guerra después conduce a desórdenes monetarios, la guerra conduce a desórdenes políticos, es decir, que incrementa el poder del Estado. Y él lo vio siempre así, y al final de su vida, como vio que lo único también que se oponía realmente a las políticas expansionistas era Pat Buchanan, pasó a apoyar a Pat Buchanan, sin importar que fuera una especie también de maldito, marginado en la política norteamericana. Entonces Rothbard tiene un pensamiento claro que aquí se plantea. O sea, esta obra de Rothbard es coherente con lo que estoy diciendo, con su odio radical al Estado, con su ataque radical al Estado. ¿Y por qué? Rothbard en este libro nos plantea de forma práctica, no de forma teórica, una visión predatoria del Estado.